El descubrimiento de cajas de tráiler con cadáveres en diferentes puntos de la geografía mexicana puso de manifiesto la estrategia de muerte desplegada en nuestro país. Los culpables no tienen rostro y muchos de los desaparecidos no tienen nombre ni una lápida. No son fruto de la casualidad los más de 37,000 desaparecidos en zonas específicas de México. La crueldad de los asesinatos, la burocracia, la política deliberada por criminalizar a las víctimas, la indolencia y la inacción ocultan algo que algunos investigadores sociales han dado en llamar necropolítica. Hoy en A Fondo, desapariciones forzadas en México. ¿Estrategia o casualidad? A Fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida al programa A Fondo. Vamos a hablar de desapariciones en México. En el primer bloque vamos a hablar del tráiler de la muerte que recorre nuestro país. En la segunda parte del programa, México, 37,000 desaparecidos. En el bloque 3 vamos a hablar del dolor y la indiferencia oficial que nos deja pasmados a todos. Y después vamos a hablar de la desaparición forzada, que es el desafío, o que debería ser el gran desafío para el nuevo gobierno. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Mónica Meltis Béjar, directora ejecutiva de Data Cívica. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de lo que ha hecho Data Cívica en favor de las víctimas o de los familiares de los desaparecidos. Michelle Quevedo, integrante del movimiento Nuestros Desaparecidos en México, del colectivo Familiares María Herrera y del Consejo Nacional Ciudadanos en Búsqueda. Muchísimas gracias. Carlos Martínez, integrante del comité Hasta Encontrarlos. Francisco Cerezo, coordinador del comité Cerezo en México. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy en el programa, por poner parte de su experiencia y de su vida en la búsqueda de estas personas. Leí un texto que me llamó muchísimo la atención y que dice: el desaparecido es una construcción social en un modelo de guerra y de terror. No es una cosa casual que de golpe en algunos países como en México por accidente ya no se encuentren a las personas. No es una construcción, no. Es una construcción totalmente racional y metódica, muy importante como base para no creer que es un accidente de la guerra. Es una vuelta de tuerca en todo el proceso bélico con un nivel de sadismo, de perversión, de terror, de dolor brutal. Esta es una cita de Pietro Ameglio, que es un historiador, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y lo que nos trae hoy aquí es precisamente hablar de esto. Se armó un revuelo que duró 2 días, porque las noticias ya no duran más en este país, aunque se hable de 150 cadáveres que después se descubrió que eran 273, más todos los demás que fueron apareciendo, de los que se fue hablando en el resto del país, de cajas de tráilers con cadáveres. Díganme, ¿qué representa esto para cada uno de ustedes? Por favor, Mónica. Pues sin duda es una conversación muy complicada. Creo que, digamos, el tema de los trailers representa o es una pequeña muestra de como lo que está sucediendo en el país, ¿no? O sea, por un lado, no tenemos ni siquiera formas de identificar a estas personas. A la fecha no han sido todas del todo identificadas. Entonces, si bien es un hallazgo que podría, digamos, significar terminar o terminar un proceso de dolor de las familias, no tenemos todavía forma de identificar a las personas. Esto muestra, por un lado, el enorme, digamos, como la enorme incapacidad del Estado y el enorme abandono del Estado hacia estas personas y hacia sus familiares, pero también el enorme abandono de la sociedad hacia los familiares y las víctimas, ¿no? Como tú dices, fue una noticia que duró un par de días. Seguimos siendo las mismas personas las que hablamos de los temas. Y yo no veo que sea un tema que involucre a toda la sociedad. En ese sentido, creo que es una pequeña representación de lo que sucede en el país en términos de violencia brutal,
en términos de indolencia de la sociedad, pero también en términos de la incapacidad del Estado de reconocer el problema en el que nos enfrentamos y la incapacidad que tiene para resolver el problema. A ver, Carlos Martínez. Sin duda, buenas noches. Sin duda es un tema que debería preocupar, como señalan a muchos, sobre todo porque evidencia lo que se quiere ocultar desde muchas voces y que es primero dar por muertos a miles de víctimas de desaparición forzada, que eso es diferente. Si bien es cierto, varios de estas personas en esta condición inhumana son castigados todavía con la muerte, con la ejecución extrajudicial, no todo está en esa circunstancia. Ahora, lo que nosotros consideramos que el tráiler de la muerte, como fue definido, es el lápice de lo que se muestra, lo que se logró denunciar por algo que ya era imposible sostener, pero que no es la excepción, sino que hay muchos. Por ejemplo, Veracruz, después de la fosa clandestina que se encontró, tuvieron también que hacinar en trailers, en cajas frigoríficas, cuerpos porque según esto rebasa la capacidad del Estado. Nosotros creemos que denunciar sí es parte de la incapacidad, pero también es revictimizar a los familiares, es usar el dolor para taladrar aún más el ser psíquico de las familias, para hacer que este peregrinar, primero de búsqueda, y ahora que ya se sabe que hay unos cuerpos en algún lugar, se vuelva todavía más tortuoso, porque hay que moverse y empieza el proceso de revivir, primero con la cierta esperanza de encontrarlo, como para cerrar un caminar que es por demás agobiante, pero también el otro sentimiento, ojalá no esté, y guardar la esperanza de que siga vivo. Pues eso, para nosotros, eso es lo perverso de esta política, y que pudiéramos entender como un accidente, encontrar un tráiler, pero para nosotros, por lo que se observa a nivel del manejo que se le da a estas notas y a estas informaciones, es con toda la intención de seguir taladrando el ser de los familiares. Michelle. Bueno, pues para nosotros las familias es indignante y desesperante, ¿no? Porque pues uno en la búsqueda te metes a cualquier lado, y al saber de estas noticias, al saber que hay tantos cuerpos sin identificar, paseando en un tráiler por toda la ciudad, pues indigna, pero también desespera, porque justo todas las familias que tienen personas desaparecidas del país lo que querían era llegar a Jalisco para poder ver ellas qué es lo que estaba pasando, ¿no? Ver si realmente los cuerpos estaban embolsados y que estaban pasando estas personas encima de ellos, y de saber, de imaginar que alguno de estos cuerpos puede ser tu familiar. A una familia taladra, ¿no? Es un dolor insoportable que de por sí es la idea de que puede estar muerto, puede estar ahí, pero además de que se le está dando un trato indigno, ¿no? Hemos platicado con algunos expertos y lo que ellos nos comentan es que sí se han ocupado este método de guardar los cuerpos en trailers en algunos otros países, pero de una buena manera. Para empezar, no pueden andar paseándose por toda la ciudad, lo tienen que tener en un lugar en específico, y luego pues sí tener bien acomodados todos los cuerpos, no así todos amontonados y pues pareciera que es basura, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es demasiado indignante, y el tema también es pues la identificación. Digo, para empezar, no tenían por qué, pues desafortunadamente, ser asesinados, pero tampoco, si ya fueron asesinados, no poder identificarlos al momento, ¿no? Tenemos una gran problemática de identificación en el país, y así como existen 200 y tantos cuerpos en Jalisco en un tráiler sin identificar, así está muchísimos estados, ¿no? Las familias nos hemos dedicado a buscar en fosas clandestinas, pero pues ahora el gran problema que tenemos es que no se ha podido identificar todos estos restos que hemos venido encontrando, ¿no? Entonces ya también nos preguntamos si realmente es mejor sacar esos cuerpos de donde estaban a
a dejarlos ahí porque pues no podemos identificar, y luego si les van a dar este trato de tenerlos en bolsas y que todo el material genético se esté combinando, pues va a ser peor. De acuerdo. Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo. Bueno, lo que nosotros decimos es que no es incapacidad del Estado. El Estado ha sido capaz de ejecutar, desaparecer y detener arbitrariamente a miles de mexicanos. ¿Por qué no puede entonces identificar a las víctimas? Al Estado mexicano no le importa mucho la vida y la muerte mucho menos. Entonces una indolencia destinada, es una estrategia de control social mediante el terror. O sea, es dirigido para que las demás personas, las que estamos todavía deambulando, pues tengamos miedo y también no hablemos del tema, porque los que han hablado del tema también pueden ser desaparecidos, también pueden ser ejecutados. Entonces nosotros decimos que es una estrategia planificada del Estado, sobre todo para utilizar incluso la desesperación de los familiares para irse a buscar a los cerros con sus propias manos los cadáveres de sus familiares, cuando el Estado tendría la obligación de hacer todo eso. Me llama la atención porque lo de Guadalajara se hablaba de 150 personas en un tráiler, que después se dijo que eran 273, más otro tráiler que se encontró con otra cantidad. Sin embargo, hay declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Abante Juárez, que habla de que el gobierno federal tiene el registro de 37,000 desaparecidos y 35,000 cuerpos sin reconocer. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de 70,000? ¿Son los mismos? ¿De dónde sacaron esta cifra de los desaparecidos? Ustedes han trabajado más eso. Explícame por qué hay dos cifras diferentes en este caso. Pues es que justamente eso es lo trágico, ¿no? O sea, que ni siquiera estamos ahorita en posibilidades de decir quiénes son las víctimas, cuántas personas son, dónde están esos cuerpos, dónde están, es más, en fosas comunes, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos cuántas personas hay ahí. No hay un registro pues que nos permita conocer eso, ¿no? Entonces, pues estas cifras están basadas, por ejemplo, en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que es un registro que ya pues dejó de reportarse desde abril y ahora estamos en espera de un nuevo registro el siguiente año. Entonces, tampoco tenemos capacidad de, por ejemplo, investigar si estas personas, si estos 37,000 que están registrados en el Registro de Personas Extraviadas y Desaparecidas están en cárceles, por ejemplo. No hay un registro que nos permita saber cruzar esta información, o si están ya contabilizadas en registros de homicidios. No tenemos tampoco forma de cruzar eso. Entonces, digamos, esto se va sumando a, sin duda, un tema de voluntad del Estado en términos de desaparición y en términos de estrategia, pero sí es cierto que también hay una parte que se ha vuelto muy complicada en términos también de tener registros ahora, ¿no? Pero ¿cómo permitir que deje de operar un registro antes de que empiece a operar el otro? Yo creo que ahí algo nos está fallando como sociedad. No estamos informados, o los medios no estamos detrás de este tipo de noticias. Platíquenme algo de esto, brevísimo, porque me tengo que ir a una pausa. Sí, lo que pasa es que también es simulación, son cifras al aire. En realidad no hay un soporte que el mismo Estado diga son tantos y en tantos lados y bajo tal metodología. Es tratar de salir nada más de un problema que ellos mismos han generado, porque ellos iniciaron esta guerra y entonces ellos saben lo que han hecho, y pues es nada más salir ahorita que ya se van, es sacar otra cifra más, decir que sí están haciendo, que sí hicieron, pero en realidad es pura simulación. Ahora, después de 6 años nos dicen que hay 30 y ¿qué? 35,000 personas que están en los CEMEFOS o en fosas comunes, y en 6 años a nadie se le ocurrió que se podía hacer una prueba de ADN para tener el registro de estas personas. Lo que pasa es que ni siquiera es por una prueba de ADN como sacaron esta cifra, ¿no? Lo que hicieron fue hicieron un convenio con el INE y pedirle al INE las huellas dactilares.
Entonces, lo que se supone que se hizo fue que de los cuerpos que estaban sin identificar y tenían una huella, le pidieron al INE información sobre esa huella. Entonces el INE es como les manda, no, pues esta huella pertenece a tal persona, y ellos lo que hacen es comparar con los estados, y pues algunos ya los tenían como persona fallecida, ¿no? Entonces es como sacan este número, pero para empezar tenemos un grave problema de que desapareces aquí hasta 2 veces en México, ¿no? Porque hemos tenido casos donde se supone que una persona está enterrada en cierto lugar, y al momento de que van a hacer la exhumación resulta que no está el cuerpo ahí, ¿no? O hay 15 o 20 más personas ahí mismas enterradas. Entonces, no pueden dar este tipo de noticias y tener una certeza y nada más basarse en huellas dactilares. Necesitan otro tipo de dictámenes interdisciplinarios, entre ellos el ADN. Como usted ve, el problema es más serio de lo que nos planteamos cuando hablamos de un tráiler con 150 cadáveres, que además no nos podemos imaginar lo que son 150 cadáveres apilados. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en la foto. 37,000 desaparecidos en México. Estamos al nivel de Siria. Y Siria está considerada una crisis humanitaria en el mundo, y muchas organizaciones internacionales hablan de lo que está pasando en Siria y están hablando de esta crisis humanitaria. Sin embargo, en México, 37,000 desaparecidos son 37,000 sin nombre que no existen. Yo quiero preguntarle a alguien, a un familiar de un desaparecido, ¿cómo se procesa esto? Pues bueno, para empezar, 37,000 personas desaparecidas, creo que esa cifra se queda muy corta. Existe una cifra negra como tal. Hay muchas personas que por miedo no denuncian, ¿no? Justo por miedo a que vayan a desaparecer a la persona misma o a otro familiar tuyo, que pues eso fue algo que pasó también en nuestro caso como tal. Mi hermano fue secuestrado el 15 de marzo del 2014 en Medellín, Veracruz. No tuvimos el apoyo de las autoridades porque nos decían que era un secuestro express, que le mandáramos mensajes y que él seguramente iba a aparecer. Pagamos el rescate y no regresaron a mi hermanito. Tratando de rescatarlo, fueron asesinados mi hermano menor de 15 años, mi novio de 25 años, y pues nosotros por casi 4 años no supimos nada de mi hermano, que había sido secuestrado en un principio. Estuvo desaparecido todos estos años, hasta el pasado mes de diciembre, que fue cuando sus restos fueron encontrados en Colinas de Santa Fe, en el estado de Veracruz, que es un predio donde se han encontrado más de 250 cráneos con nuestros compañeros del colectivo del Solecito de Veracruz. Cuesta trabajo concebir esta tragedia, cuesta trabajo concebir tanta indiferencia frente al dolor de lo que representa. Imagínese, seguramente a usted se le ha perdido un hijo por unos minutos en algún centro comercial. Imagínese esta desaparición, no saber de nadie, y que se acumulen más desapariciones por el simple hecho de decir, es que no lo encuentro. También está penado por quienes perpetran estos crímenes el decir, no lo encuentro. Me gustaría saber, ¿qué ha hecho Data Cívica para encontrar a estas personas, o para darle rostro a estas personas, o para darle nombre a estas personas, para empezar a dignificar a estas personas que aparecen como desaparecidas, que me parece que es un eufemismo, ¿no? Deberíamos llamarlos de otro modo, no sé cómo. Pues nosotros hacemos, digamos, nuestra especialidad, o lo que hacemos es trabajar con estos fenómenos desde la estadística, ¿no? Y pues hemos trabajado mucho en intentar entender pues cuántas personas están desaparecidas en el país. Desafortunadamente, como dice Michelle, tenemos pocas fuentes de información al respecto, y las más importantes y las más valiosas son las que tienen los colectivos y los familiares en búsqueda en realidad. En México ellas son quienes buscan y quienes encuentran y quienes tienen la mejor información. Nosotros hemos trabajado con el registro de personas desaparecidas
que es un registro absolutamente inexacto, con muchísimos errores y digamos que solamente nos muestra una fotografía sobre cuántas personas actualmente, este número de 37,000 personas nos dice cuántas están registradas como desaparecidas ahora. No Pero nos dice las quitan, el histórico. Exactamente, O sea, quitan unas y suben no a sabemos otras. cuántas personas han desaparecido en el país. Ok. Este número de 37,000 es una fotografía de las que ahora están activas en el registro. Lo que nosotras hicimos fue, como el registro es un registro, el registro público no incluye los nombres de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces pensábamos justo, pues, ¿cómo le hacemos desde sociedad civil para escrutinar cuál es el tratamiento que está dando el gobierno y el Estado a estas personas, ¿no? Si ni siquiera conocemos sus nombres, si ni siquiera conocemos sus rostros, pues mucho menos podemos contar sus historias, mucho menos podemos, pues, saber quiénes son, ¿no? Entonces lo que nosotras hicimos fue, a partir de un ejercicio tecnológico y estadístico, pues poner los nombres, regresar los nombres a las personas que están registradas en el registro oficial. Y lo pusimos público en personasdesaparecidas.org. Tenemos la posibilidad de que familiares suban fotografías de sus seres queridos y próximamente estaremos iniciando un proceso para que familiares puedan subir casos de personas desaparecidas. Esto es nada más un ejercicio que intenta ser de memoria, para regresar el nombre y las fotografías y los rostros a quienes están desaparecidos en el país, pero para nada es un ejercicio que nos permita saber quiénes están desaparecidos, cuántas personas son. Entonces, digamos, es una aproximación que desde la estadística y la tecnología no podemos hacer, pero en realidad es el Estado, como con todo el aparato burocrático y administrativo que tiene, que tiene la obligación de generar registros que nos permita entender quiénes son las personas desaparecidas, dónde están, cuántas son, y que nos permita, pues, ir hilando quiénes son estas personas, ¿no? Ahora, tú me hablas de este registro de 37,000 personas que ustedes no han localizado a todas, pero tienen un avance muy grande. Nosotras no trabajamos en la búsqueda. No, nada más le pusieron nombre. Exacto, sí. Ok, ahora, estamos hablando de estos, y aparte están los otros cuyos, o sea, los que están en los CEMEFOS, estamos hablando de 70,000. Pues es difícil saber. No sabemos, pero la cifra ya se duplicó por lo pronto, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de 37,000, ya estamos hablando de casi 70,000, o podríamos irnos más arriba. Hablabas tú del peregrinar, hablaban de la búsqueda y del problema de la identificación. Platíquenme un poquito más de esto. Efectivamente, el problema en México es de cantidades magnánimas, es muy grande. Y coincidimos con plantear el compañero del Comité de Cerezo cuando es una política de terrorismo de Estado, no es casualidad. Inclusive el manejo de las víctimas no es algo que busque el Estado resarcir medianamente el daño, sino es lo contrario, hacer más perverso, porque de las 37,000, como se señala, no figuran muchas, es como caducan dentro de su lógica, marcan cierto tiempo y consideran que pues ya no se va a encontrar. Y las bajan del registro. Y para esto nosotros debemos estar claros en que el crimen, en el caso de cuando una persona en estos casos de desaparición forzada, es así, desaparición forzada, coincidimos con usted cuando dice que es un eufemismo, porque al decir nada más desaparición pareciera ser que por una obra... Sí, alguien con una varita mágica lo tocó y dijo, bueno, pues ya. Y para efectos de claridad, el concepto... Y suelen ser asesinados, golpeados, masacrados, o sea, con saña, con violencia, con crueldad. Una desaparición forzada tiene un nexo con varios crímenes, incluida la tortura, incluida en muchos de los casos la acción extrajudicial, termina con un ejecutado, las fosas son testimonio de eso. Pero para nada se debe dar por muerto el detenido desaparecido, sin pruebas sustanciales. Ahora, el hecho de que no los den por muertos tampoco facilita muchas cosas, ¿no? Sí. Esa es otra discusión. Me gustaría llegar a este punto. Okay. A ver, Sí. ¿tú puedes comentármelo, Francisco? Sí, es que la desaparición forzada como tal
es una violación a derechos humanos, es decir, es un acto que comete un funcionario de Estado. Es un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Exactamente. También hay desapariciones cometidas por particulares, por particulares, ¿no? Que claro, es otro está. gran Sí. universo, ¿no? Sí. Pues en ese sentido, lo que nosotros decimos es que como es una estrategia, el Estado primero lo que va a hacer es negar que hay desaparecidos. Incluso cuando los familiares van al Ministerio Público, les dicen, espérese 72 horas porque seguramente está extraviado, se fue con el novio, se consiguió otra esposa y se fue con ella, se fue a Estados Unidos. Y después de un gran peregrinar y que los familiares estén presionando a las autoridades para que cumplan con su obligación, es que se empieza a dar este tipo de cosas, de apuntarlos en ese registro, pero sin querer solucionar. Claro, no hay una investigación posterior. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema que debería tenernos en alerta a la sociedad completa y deberíamos estar todos exigiendo que aparecieran estas personas, que se encuentren, que aparezcan, porque esto de que desaparecieron a mí no me gusta. Alguien hizo que ya no aparezcan con su familia, que ya no estén con su familia, y eso es lo preocupante. Una pausa, estamos en A Fondo. Desapariciones en México, estrategia o casualidad. Continuamos en A Fondo. Desaparecidos, estrategia o casualidad. ¿Cómo le hacen? Platíquenme, por favor. ¿Qué pasa? Respecto a... Bueno, para empezar, creo que también muchas personas no se atreven a hablar del tema, o la sociedad no está apoyando porque el Estado ha manejado una teoría de que la mayoría de los desaparecidos estaban involucrados en algo, ¿no? O pertenecían al crimen organizado, o eran la contra del cártel que más poder tiene en cierto estado. Entonces, justo esto no nos ha ayudado a nosotros como familiares de personas. Les pasó por algo, ¿verdad? Exactamente, a subir este tema, ¿no? Cuando pasó el tema de los 43, nosotros como familiares aislados, digámoslo así, fue como, bueno, yo lo sentí como una esperanza porque dije, por fin los demás países van a voltear a ver a México, vamos a tener esta ayuda internacional, la sociedad se va a sensibilizar, pero entonces resulta que fue un boom y pum, se apagó también, ¿no? Y ya no pasó nada más. Entonces yo en lo personal sí pensé, si no son capaces de regresar a todos estos estudiantes, que fue una noticia que se movió internacionalmente, ¿qué nos podemos esperar las personas que aisladamente tenemos familiares desaparecidos, ¿no? Entonces sí fue como pues yo sí me sentí, sí me dio como el bajón realmente, porque dije, no puede ser que habiendo tanta publicidad esto no mueva, no haga algo, no presione, no exista un cambio como tal. Ahí a mí siempre me llama mucho la atención pensar que qué noticias son las que nos importan como sociedad, ¿no? Y pienso mucho en el caso de Javier Duarte, ¿no? Javier Duarte, todo el mundo se indignó por el dinero que se había robado, ¿no? Pero a nadie le indignan los desaparecidos de Javier Duarte, a nadie le indignan los muertos de Javier Duarte. En Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, hubo vuelos de la muerte, que es una estrategia que se utilizaba en la dictadura en Argentina, sí, claro, para desaparecer a las personas. Y eso no figura, ¿no? ¿Y eso lo tienen documentado? Sí, claro. Y si tú te metes a internet y buscas vuelos de la muerte en Veracruz, te van a salir las noticias que salieron en el periódico y que nadie nunca volteó a ver, ¿no? Pero lo que más nos indigna fue cuánto dinero se robó, lo que más nos indigna. Entonces, a mí justo, o sea, lo que dice Michelle me hace, de repente no sé por dónde, ¿no? O sea, creo que la narrativa del Estado ha sido muy poderosa en generar estas ideas sobre quiénes son los desaparecidos, que son ideas, además, aunque fueran ciertas, eso no inhibe al Estado de buscar, eso no inhibe a que las personas nos involucremos, ¿no?
Vaya, pero es que además, aunque hubieran sido delincuentes, nadie tiene derecho a quitarle la vida a un delincuente. Claro. Vaya, ni siquiera de tratarlo mal, vaya. Bueno, ¿no? que el discurso del Estado es precisamente ese, ¿no? Sí, Y claro, ha generado que la gente en general diga, si es delincuente, sí merece que lo morir, desaparecen, ¿no? Y que lo torturen antes. Pero y cuando que hablamos de la sufra lo pena de indecible. muerte, nos desgarramos las vestiduras, toda la sociedad, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le vamos a...? Y esta es la estrategia, una estrategia de muerte. Hay un dato que les quiero comentar, que dice... México, en la zona de la cuenca de Burgos, que comprende los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, tiene en su subsuelo la cuarta reserva mundial de gas lutita, conocido como gas shale. En las zonas de conflicto donde hay violencia y petróleo, la desaparición forzada de personas es una de las estrategias más efectivas para sembrar terror en la población, junto con el asesinato masivo, la tortura o las decapitaciones. Es uno de los elementos más seguros para que la gente deje sus hogares y sus ciudades en oleadas de desplazamiento masivo y así ya no haya nadie que defienda el territorio. Por supuesto, esas son las características que tipifican claramente una política de Estado. O sea, no hay obra de la casualidad y no es circunstancia casual que en esas regiones ricas en minerales, en riqueza natural, sea precisamente donde la violencia se desborda, donde... Que más ahí es donde quieren hacer el fracking, que genera tanto problema, porque el gas lutita solamente se puede sacar mediante el fracking, ¿no? La técnica del fracking. Y hay, por ejemplo, investigaciones donde en Veracruz no solamente es el gas, sino corredores industriales. Sí, todo lo que deriva la explotación. Por eso de esto. nosotros afirmamos categóricamente que es una política de Estado. Y, por supuesto, sobre las víctimas, la estigmatización. El Comité Hasta Encontrarlo surge a partir de la desaparición forzada de dos revolucionarios, integrantes del movimiento armado revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Sobre ellos también se tendió un manto de estigmatización, que por luchar por esa forma merecían ese trato. Sin embargo, en este caso está comprobado que fueron militares, fueron policías, en una acción coordinada de varias instancias, inclusive hay testimonios que estuvieron en el campo militar número 1, y que sin embargo ellos no figuran en esta lista que da el gobierno federal, donde está claro, inclusive la CNDH da una recomendación donde tipifica todos los elementos que configuran una desaparición forzada. Para lo que menciona la compañera, en caso de Ayotzinapa, efectivamente eso fue lo que desbordó mediáticamente, todos nos volcamos a ver ese caso y se creyó que iban a entrar otros casos por añadidura. Lo perverso del Estado fue que ahora con Ayotzinapa pretende sepultar una lista de tantos mil, o sea, son 43 y de ahí no hay nadie más. Entonces es lo que nosotros también, por supuesto, nada tiene que ver con los familiares de las víctimas, nosotros también hemos luchado por ellos, pero el Estado ahí es donde expresa toda su condición represiva para borrar de la memoria al resto y nada más quedarse con ese dato. Eso es lo que nosotros también tipificamos como una campaña de estigmatización, de criminalización, de incriminación de las víctimas, que se traduce en la revictimización. Yo me acuerdo alguna vez con Rosario Barra de Piedra, decía, ok, si mi hijo fue un delincuente, que lo encarcele, que lo castiguen, pero que me digan dónde está, ¿no? Por favor. Lo que pasa es que, bueno, nosotros como Comité de Cerezo lo que hacemos es documentar los casos de defensores de derechos humanos que son víctimas de desaparición forzada. Entonces, por ejemplo, nosotros sí tenemos pues, los nombres, las organizaciones a las que pertenecen, dónde hacían su trabajo, qué trabajo hacían de defensa de derechos humanos. Y lo que vemos, por ejemplo, en cifras es... digamos, un porcentaje muy pequeño de lo que sucede a nivel nacional, pero es representativo, ¿no? Es decir, con Calderón vimos 53 defensores de derechos humanos víctimas de desaparición forzada, con Peña Nieto fueron 99, ¿no? Bueno, van 99, quién sabe cuántos llegue al pero final que ustedes conocen, claro. Pero que son conocidos, o sea, que está su rostro, que su familiar incluso está peleando por eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos es que el Estado mexicano también es muy perverso, creó la figura del enemigo interno para efectivamente decir la prueba de que esta persona es un delincuente es que está muerto, es que está desaparecido. Y todo aquel que defiende un caso de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial, entonces es parte también de la delincuencia organizada. Y el terror y el temor pues es tan grande
que efectivamente los familiares, muchos no quieren ni siquiera decir que tienen una víctima de desaparición forzada en México. Mónica, ¿tú sentiste? Sí, o sea, sin duda, creo que justo ahorita pensaba, por ejemplo, en la narrativa que se ha manejado también desde los 43, ¿no? Que es un caso pues, muy conocido. Y la narrativa justo del Estado, que además Enrique Peña Nieto defendió en su último informe de gobierno, fue una verdad histórica que está completamente documentada, que no es cierto, ¿no? Y la narrativa sigue manteniéndose ahí. Si tú preguntas, o sea, yo pienso en mi familia, ¿no? Le pregunto, claro, pues es que ahí andaban de revoltosos, ¿no? O sea, como la respuesta a esta narrativa que ha sido tan poderosa, pues es que la sociedad termine pues alejándose cada vez más de los casos y digo, termina generando como un ciclo de violencia mucho más profundo, ¿no? En el cual ni siquiera somos capaces de reconocernos como potenciales víctimas, ¿no? O sea, ya Claro. a cualquiera de nosotras nos puede pasar eso en cualquier momento. No necesita estar en ningún lugar específico, puede ser pasarnos a cualquiera. Nos destrozan la empatía, la posibilidad de empatía con la víctima, ¿no? Sí. Eso me parece que es de una perversión verdaderamente terrorífica. Sí, ¿y cómo luchas contra eso, no? Porque no solamente tienes al Estado en contra, sino también a la sociedad en contra, ¿no? Porque también lo hemos visto apenas que fue lo de Jalisco. Nosotros como familiares fuimos a la sede que hay aquí de Jalisco a tratar de hablar con alguien y pues no nos hacían caso y lo que hicimos fue bloquear ese pedacito de calle. Entonces, Y les mandaron granaderos, ¿no? Sí, nos mandaron granaderos, pero además la gente que pasaba en sus carros nos insultaba por el hecho de estar bloqueando la calle, muy indignados ellos, y a nosotros el hecho de tener tantas personas desaparecidas, realmente nos preguntábamos, ¿no les indigna? ¿No les debería de indignar más eso? Es que alguno puede ser hijo de cada uno de nosotros, ¿no? Un hermano, vaya, eso. El hecho de que se vayan muriendo nuestras neuronas espejo, el hecho de que vayamos perdiendo la capacidad de empatía, me parece que es algo contra lo que deberíamos luchar los medios de comunicación y por eso este programa, ¿no? Es decir, espérenme, o sea, son víctimas, son ciudadanos como tú y como yo, y tú nunca te imaginaste que podrías ser víctima, ¿no? Nunca me imaginé estar hablando de estos temas cuando yo tenía otro proyecto de vida, ¿no? O sea, hay cosas que también, pues al menos yo nunca me imaginé estar metida en todo esto. Yo no lo pedí, que es lo que las víctimas siempre decimos, ¿no? Ni me imaginé estar aquí. O sea, yo vivía tranquilamente en el puerto de Veracruz y justo también sufrí un desplazamiento forzado interno en el país, ¿no? Pero pues también va a llegar el momento de que ¿a dónde nos van a mover? Porque todos los estados ya están igual. O sea, sí, con mayor incidencia en esto. O sea, me llama la atención si vemos lo que está pasando en Tamaulipas. Tamaulipas es verdaderamente la representación más clara del Estado fallido, ¿no? En esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hablar de cuál es el reto para el nuevo gobierno con esto. ¿Qué esperan ustedes? Estamos en la foto. Regresamos. Bueno, estamos a punto de estrenar un nuevo gobierno. Y como todos, yo creo que hay una enorme expectación por lo que pueda pasar. Y por supuesto, para las víctimas o los familiares de las personas que no están donde debieran estar en este momento, se abren también esperanzas. ¿Por dónde ves tú al nuevo gobierno? ¿Qué esperas? Primero, nosotros partimos de quiénes son los responsables de esta política de terrorismo. Y hay datos muy concretos donde son las instancias, los cuerpos policíaco-militares fundamentalmente los que cometen este tipo de desapariciones forzadas. En el norte del país documentado está que fueron cuerpos de élite del ejército quienes pues de noche, como cualquier otro elemento de las Fuerzas Armadas, pero de día y de noche, ya sin insignias o bajo el manto de la oscuridad, cometían este tipo de crímenes. Por eso nosotros consideramos que una situación fundamental es que ese cuerpo, ese estado policíaco militar, que es el que sobre su responsabilidad pesan múltiples crímenes de este tipo, deje de cometerlos. Y una cosa fundamental es que regresen a los cuarteles y
crear, por supuesto, las políticas necesarias para que las víctimas puedan acceder a la justicia pronta y expedita. Casos, hay resoluciones jurídicas, hay recomendaciones de los organismos internacionales. La misma CNDH ha tenido que ejercer recomendaciones a partir de testimonio irrefutable de que son crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, los mecanismos son puntuales, tampoco se pide mayor cosa, sino esa impunidad que ha prevalecido sobre los cuerpos militares, Marina, Policía Federal, que es el nivel que no se quiere tocar, es el que debe ser enjuiciado. Ayotzinapa también da un pormenor de que allí del estatal a Policía Municipal, sobre ellos se descarga toda la culpabilidad y se quiere fabricar chivos expiatorios. Cuando también hay testimonio, el propio grupo interdisciplinario logró documentar de que hubo participación de cuerpos federales, inclusive desde el monitoreo, no nada más como activos, sino intelectuales. Ahora, ¿qué pides? Si tuvieras aquí delante al próximo presidente, ¿qué le pides? Concreto. Primero, en el caso ahí vamos a pecar tal vez un poco de egoístas. Tenemos resoluciones judiciales. Hay una resolución 29/2014 que es para el caso que le da cuerpo al Comité hasta encontrarlos, que exige sean investigados los cuarteles militares. Allí en el tribunal exige que a la brevedad se cita a comparecer a mandos, a policías federales, a instancias federales sobre el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y además se abran los cuarteles al escrutinio de una comisión especial, pero también de la población, del pueblo en general. Eso sería, y creemos que nosotros esto pudiera dar, porque también ya hay de este tipo, hay 3 resoluciones, una en Guanajuato y la de los normalistas se acerca un poco a esto. Esa es la petición de ustedes. De concreta, porque eso puede abarcar, sentar un precedente de cómo poder acceder a la justicia y por supuesto que todas las víctimas que en este caso están en el anonimato puedan ser incorporadas a esas. Sí, lo que nosotros pedimos como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada es la modificación de la ley general contra la desaparición forzada que fue aprobada hace un año o hace un año y que la verdad no ha funcionado para mucho. Lo que nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, para solucionar la cuestión de los trailers de cadáveres, de todo eso de la búsqueda, pues es el Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, es decir, una institución que se encargue de todo eso. Okay. ¿No? Ya sea reformando la Ley General contra la Desaparición Forzada o modificando el artículo 102 constitucional para que cree un sistema nacional de autónomo en ciencias forenses que tenga todo lo necesario para evitar toda esta situación que ha sucedido. De acuerdo, Michelle. Justo implementando esta ley, Comité Cerezo también estuvo trabajando como algunos de nosotros familiares en la ley y tiene bastantes huecos que hay que justo reformar. Pero pues también yo creo que ya tienen una base para empezar con la implementación correcta de esta ley. Justo hay muchos registros, el banco de ADN, que esto nos va a ayudar también a hacer estos cruces de información para poder llegar a dar con el paradero de una persona desaparecida, ¿no? También lo que nos quitaban en esta ley fue una policía adscrita como tal a la Comisión Nacional de Búsqueda, que para nosotros esto era fundamental, porque claro, nos importa mucho identificar a todas estas personas, pero también que no vuelva a pasar esto, ¿no? Y entonces necesitamos que al momento de que desaparezca una persona, realmente la búsqueda sea inmediata. Necesitamos una policía que realmente esté trabajando en esto. Nosotros hemos tenido acercamientos con el nuevo gobierno, al parecer traen una buena disposición, pero también yo en lo particular lo que veo es que siento que al darse cuenta de la magnitud del problema como que se asustaban un poco, ¿no? O sea, creo que no tenían esta noción de lo grande que era este problema en México, ¿no? Entonces yo espero, creo y tengo todas mis esperanzas de que esto pueda empezar a avanzar
Yo sé que no va a dar tiempo para solucionarlo, pero justo como el tema de Javier Duarte, que tantas vidas robó, esto debería de ser una de las pautas, ¿no? Ese señor no puede salir, no se puede ir impune. Claro, por los crímenes de lesa humanidad y tiene que no que ser enjuiciado. Y hay que denunciar esto, ¿no? Por supuesto. Eso sería un factor primordial. Gracias, Mónica. Pues yo pediría mecanismos extraordinarios con participación internacional. Por un lado, el Estado le debe no solamente a las víctimas directas, a los familiares, sino a toda la sociedad. Tiene una responsabilidad por contar qué fue lo que pasó, por justo hacer un esfuerzo por cambiar estas narrativas, ¿no? Y eso viene desde generar comisiones de la verdad que nos digan exactamente qué es lo que pasó. Comisiones, digamos, mecanismos extraordinarios que permitan pensar en garantías de no repetición, y eso significa reformas institucionales profundísimas, desde que regrese la política y la estrategia del Estado en términos de procuración de seguridad pública. No puede ser los militares, no puede ser la ley de seguridad interior, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues yo pediría mecanismos extraordinarios de justicia para que nos permitan conocer la verdad, que nos permitan generar garantías de no repetición con reformas institucionales. Como usted ve, hay un clamor de estos pequeños grupos de personas que han perdido a alguien o que se solidarizan con aquellos que han perdido a alguien. No estamos hablando de 35,000, estamos hablando de muchísimos, muchísimos más. Y alguno de ellos podría o pudiera haber sido un familiar nuestro. Yo creo que el papel de los medios es poner esto a discusión para que entendamos cuál es la magnitud y como sociedad empecemos a trabajar la solidaridad, la empatía para reformarnos. Si no nos reconstruimos como sociedad, no podremos nunca volver a tener ese esquema de seguridad del que gozamos mis generaciones y las generaciones anteriores a la nuestra. Muchísimas gracias por su atención, gracias a ustedes por su participación y por el esfuerzo que hacen en lo individual y en lo particular por darle rostro a estas personas que no están donde deben estar. Gracias a usted y hasta la próxima.